este ilustre Tribunal Constitucional. Concurro en representación de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, ADOGEN, como amicus curiae, gracias a la invitación realizada por este renombrado tribunal para desarrollar el tema siguiente: acciones realizadas por las Fuerzas Armadas durante los años de la violencia terrorista para enfrentar a Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Dado el tiempo de 3 minutos que entiendo que tengo. Como perdón, ¿va usted a referirse a hechos? Indudablemente 3 minutos es muy poco. Proceda usted y trate de ser breve, simplemente. Gracias, señora 5 presidenta. es suficiente, nada más. Simplemente, siga usted. En el año 1982, el 29 de diciembre, se reúne el Consejo de Defensa Nacional una vez que fue expandido la violencia terrorista, aparte de Ayacucho, a los departamentos de Arequipa, Cusco, Ancash, Cajamarca, Lambayeque y Lima, y después que nuestra sacrificada Policía Nacional fue sobrepasada en su capacidad operativa, se reúne el Consejo de Defensa Nacional para tomar 2 decisiones. Se emite el Decreto Supremo 068 que ordena la apertura del estado de emergencia en el departamento de Ayacucho y se dispone que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Aquí quiero detenerme muchos segundos para especificar y quiero categorizarlo 3 aspectos que caracterizaron esa época. Primero, nuestras Fuerzas Armadas estaban preparadas en ese momento para una guerra convencional de carácter externo, como fue plasmado en el conflicto Falso Paquicha en enero de 1981. Segundo, es importante esto, no existió ninguna directiva de gobierno que ataque el problema en forma multisectorial. De los 4 dominios del Estado, el dominio político, económico, psicosocial y militar, dejaron únicamente al dominio militar que asuma el grave riesgo de la subversión. Y el tercero, que no deja de ser importante, que cuando entramos a enfrentar al terrorismo, estábamos bajo la tutela del Consejo Supremo de Justicia Militar. Nuestro juez natural era el juez militar. Ante esto, el Comando Conjunto emite la Directiva 034 de febrero del 83, se ponen en ejecución los planes de defensa interior del territorio, se establecen las zonas, subzonas y áreas de seguridad con sus batallones desplegados en las provincias del Perú, y estos a su vez instalan las bases contrasubversivas. Pero ¿qué decía la directiva que acabo de mencionar? Asegurar el normal desarrollo de las actividades de la población y combatir al terrorismo. Eso es lo que decía la directiva. La Marina de Guerra, con su Fuerza de Tarea 90, se instala inicialmente, ¿no?, en Huanta, en el Tambo, y después de unos años ocupa la mar y después crean el Frente Ucayali, desprendiéndose de las labores de control en el departamento de Ayacucho que quedan solamente para el ejército. La Fuerza Aérea igualmente apoya con el Grupo Aéreo número 8, con sus aviones de transporte para hacer el trasteo de personal y carga de Lima a Huamanga y viceversa. Y el Grupo Aéreo número 3 con 2 o 3 helicópteros a cargo del comandante general de la subzona 5. Para 1985, solamente en Ayacucho teníamos instaladas 67 bases contrasubversivas, con un promedio de 60 patrullas diarias. Quiere decir que teníamos un aproximado de 1.800 patrullajes al mes, que fueron incrementándose en los años posteriores, y si eso lo traspolamos, hasta 1999 teníamos más de 1.020.000 patrullajes. La pregunta de reflexión es, ¿cuántas se equivocaron? Se nombran las autoridades como el gobernador, los jueces de paz, se restablecen las ferias dominicales, los izamientos y desfiles, las fiestas patronales, se borran las pintas de Sendero Luminoso y la lucha armada, se limpian las carrozales de piedras y palos, se instalan los comandos políticos militares con la ley 2450.
y se conforman los comités de autodefensa. En el año 1989 se aplica una nueva estrategia y el Comando Conjunto emite la Directiva 017, que tenía 3 criterios: ganarse la adhesión de la población, neutralizar a los organismos políticos administrativos Sendero Luminoso y combatir al Ejército Guerrillero Popular. He mencionado estas 2 directivas porque ninguna directiva, como pasó en Nuremberg o la solución final, se explicaba otro tipo de trabajo que no está contemplado en lo que estoy expresando. En 1992, año de inflexión, se capturan a los 2 líderes. Y quiero enfatizar, se inicia el fin, pero del aparato militar únicamente. Quedaron los organismos generados y los órganos de fachada, Socorro Popular, abogados democráticos y todo lo que trajo el problema jurídico posterior. Todo proceso violento dirigido por seres humanos tiene un costo social. Hubo excesos y errores aislados por fatiga de guerra o por errores de mantener mucho tiempo a militares en zona de emergencia en años iniciales. Y por la decepción de los mismos militares en que veíamos que el sistema de justicia no sancionaba rápidamente a los terroristas capturados. Pero en ningún caso se aplicó una política sistemática ni generalizada de violación de derechos humanos. Las Fuerzas Armadas dieron una gran cuota de sacrificio y tuvimos aproximadamente 4.300 víctimas entre muertos y heridos. Y con los comandos de aniquilamiento no se respetaron ni a generales ni a soldados, ni a almirantes ni a grumetes, ni a generales ni a avioneros. Todos pagaron el precio de recuperar la paz para el Perú. Como conclusiones, se perdió la competencia del juez natural y se abrieron juicios interminables en el foro común acusando a policías y militares de violación a los derechos humanos por hechos ocurridos hace más de 40 años, como delito de lesa humanidad no contemplados en nuestro ordenamiento jurídico hasta el día de hoy. Como conclusiones, para ir terminando, la intervención de las Fuerzas Armadas fue por mandato constitucional y en Estado de Derecho, y con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, las rondas campesinas, la sociedad en su conjunto, se logró el objetivo de pacificar el país. Las acciones militares estuvieron orientadas a luchar contra el terrorismo, proteger y ganar la adhesión de la población, recuperar las zonas liberadas y llevar la presencia del Estado en las zonas declaradas en estado de emergencia con respeto a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas, que inicialmente estuvieron preparadas para un conflicto externo, en este nuevo tipo de lucha cometieron algunos excesos, errores aislados, que se fueron corrigiendo progresivamente, por lo que no hubo una política sistemática de violación de derechos humanos. Terminado el periodo de violencia, los militares fueron apartados de su juez natural e investigados y juzgados por hechos ocurridos hace más de 40 años por delitos de lesa humanidad no vigentes en el ordenamiento nacional. Miles de militares perdieron la vida, otros quedaron heridos o inválidos. También hubo los que fallecieron en cárcel, sindicados como violadores de derechos humanos, lo cual afectó la moral combativa e imagen de la Fuerza Armada. Termino con esto, señora Presidenta, por favor. Exhortamos al ilustrado tribunal que con su sabia decisión, al resolver la constitucionalidad de la Ley 32.107, explore nuevas vías de reconciliación que nos permita reencontrarnos entre todos los peruanos. Y 30 segundos para leerle 3 líneas. Por tanto, somos de opinión que la demanda de habeas corpus es fundada y por consiguiente es nula la denuncia fiscal, en tanto los supuestos ilícitos que se le imputan al demandante ocurrieron el 25 de mayo de 1978, habiendo prescrito la acción penal. Sentencia del Tribunal Constitucional en el Plan Cóndor, que tiene los mismos presupuestos de la Ley 32.107. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Este colegiado